vemos que tenemos un campo eléctrico aquí, ¿sí? Un campo eléctrico E y un vector de S, ¿sí? Esto es todo un campo eléctrico aquí. Tenemos un campo eléctrico sobre una superficie y aquí tenemos una carga. Y una carga que está encerrada dentro de una superficie esférica, ¿sí? Bueno, y tenemos la ecuación que es el enunciado de la ley de Gauss que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Bueno, ¿qué, nos, qué se denomina a la ley de Gauss? ¿Se acuerdan que en la clase antepasada yo les había preguntado cómo ustedes entienden lo que sería una integral? Y vimos y debatimos muchas respuestas, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss lo que analiza ya es la carga, él ya relaciona ya la carga neta encerrada por una superficie y el campo eléctrico en esa superficie y el flujo a través de esa superficie. En este caso, lo que nos sirve mucho, lo que sería la ley de Gauss, ya son las cargas que tenemos dentro de un conductor. Como bien habíamos hablado, o sea, habíamos analizado más bien las cargas, así eran todas cargas puntuales nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una carga entre dos o tres cargas que veíamos que estaban separadas a una distancia? Eran todas cargas lineales en un, por así decirlo, en un plano cartesiano, ¿sí? En una superficie lineal. En este caso, ya el análisis es un poco más profundo. ¿Por qué? Porque ya pueden ser una o varias cargas ya dentro de un conductor. Por eso es que ya se le denomina flujo, ¿sí? Ya es un flujo eléctrico porque ya hay varias cargas, ya hay varias cargas que están dentro de un conductor que tiene que ser completamente cerrado. Entonces, para realizar ese cálculo es que nos sirve la ley de Gauss. Como bien les había dicho que la integral, lo que nos sirve la integral es para tomar como si fuera que son pequeños pedacitos de cosas y meter todo para poder resolver de una vez. Sería un método de resolución para un análisis de carga, ¿sí? Porque ya tenemos un flujo. Porque si nosotros vamos a estar haciendo por los métodos, ¿verdad? Que nosotros estábamos realizando, este método nos ayuda bastante porque ya podemos analizar globalmente, ya podemos agarrar varias cargas y analizar de una, ¿sí? A través de la carga neta, que vamos a estar viendo y vamos a tener un ejercicio de ejemplo para que entiendan mejor, ¿sí? Y entonces de eso sería la ley de Gauss. La ley de Gauss es para analizar justamente el flujo eléctrico que tenemos ya dentro de un conductor y sería la carga neta que tenemos ya dentro de una superficie cerrada. Entonces eso es lo que nos ayuda a analizar la ley de Gauss. Acá tenemos un poquito de lo que sería un enunciado, ¿verdad? Que en donde explica lo siguiente. La ley de Gauss se trata de lo siguiente. Dada cualquier distribución general de carga, se rodea por una superficie imaginaria que la encierre y luego se observa el campo eléctrico en distintos puntos de esa superficie imaginaria. Esto, a esto que ustedes ven, no sé si pueden ver el puntero. Esto es la superficie imaginaria, el que está punteado, ¿sí? Todo lo que está punteado es la superficie imaginaria y a esa superficie se le denomina superficie gaussiana. Y como nosotros sabemos que esto es una circunferencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que los conductores, la parte que nosotros vemos de normal, ¿verdad? Como si fuera la cara, por así decirlo. Nosotros agarramos un conductor y vemos, por así decirlo, una cara, ¿verdad? Vemos que es una forma, es una forma circular, que es una circunferencia. Y eso es algo que tiene una geometría simétrica. ¿Y qué significa que es simétrico?
Cuando nosotros tenemos una geometría simétrica, quiere decir que nosotros si aumentamos de un lado, pónganle como un cuadrado, un ejemplo es un cuadrado y un círculo. El círculo, cuando más nosotros abrimos el radio, siempre se abre de manera uniforme, ¿verdad? Nosotros no es que abrimos el radio, aumentamos el radio y se aumenta más de un lado y no de otro lado, ¿verdad? Eso es una geometría simétrica y lo mismo pasa con el cuadrado. Los cuatro lados son iguales. Entonces, si yo aumento más de un lado, sí o sí tiene que aumentarse el otro lado y viceversa. Entonces, a eso se le llama una geometría o una superficie simétrica. En este caso, cuando nosotros tenemos una superficie, como nosotros para entender, vamos a analizar lo que sería, vamos a empezar con simétrico. En este caso, en la superficie gaussiana que tenemos aquí, como nosotros vemos es simétrico, todos los vectores de campo eléctrico que vemos con la flechita van a ser iguales. Si yo tengo un valor de campo eléctrico 100, en este punto va a valer 100, 100, 100, 100. En todos los puntos de esa superficie va a valer 100, ¿sí? Y hay en los casos cuando ya no es una superficie uniforme, que ya, por ejemplo, ya a eso se le llama superficie general, que ya es una superficie que en algunas partes puede ser recta, en otras partes puede ser curva y demás. Pero vamos a estar viendo luego eso un poquito más adelante. Continuando con lo que estaba anunciando la ley de Gauss, vemos que se rodea con una superficie imaginaria que recién les mostré y que encierra y luego se observa el campo eléctrico en distintos puntos de esa superficie imaginaria. La ley de Gauss es una relación entre el campo en todos los puntos de la superficie imaginaria y la carga total que ésta la encierra, ¿sí? Como les comenté, es la relación entre el campo, o sea, serían toda la superficie y la carga total, por ejemplo, dentro de un conductor, porque es una superficie cerrada. Y nos dice, tal vez esto suene como una forma indirecta de expresar los fenómenos, pero es una relación sumamente útil. Más allá de su empleo como herramienta de cálculo, la ley de Gauss ayuda a tener una comprensión más profunda de los campos eléctricos. Entonces, la ley de Gauss es algo más que un método para hacer ciertos cálculos con facilidad. En realidad, es un enunciado fundamental acerca de la relación que hay entre las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Entre otras cosas, la ley de Gauss ayuda a entender cómo se distribuyen las cargas en los cuerpos conductores, como ya les mencioné hace un momento, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss lo que nos ayuda, más bien como nosotros que como ustedes que van a ser futuros, que son futuros profesionales, ¿verdad? De electromecánicos, entonces, ¿cómo vamos a entender una carga? ¿Cómo se comporta dentro de un conductor, ¿verdad? Esto más adelante, por ejemplo, sirve lo que sería ya flujo, todo lo que sería en la parte de máquinas eléctricas le va a ayudar bastante a entender ley de Gauss, porque hay algunos cálculos que ya se miden en Gauss, ¿verdad? Entonces, sería más o menos un campo de aplicación, ¿verdad? Pero sería más adelante a ustedes, les va a ayudar bastante. Para entender bien, ¿para qué sirve la ley de Gauss? ¿Sí? Entonces, nosotros ya estuvimos viendo que la ley de Gauss sirve para analizar cómo se comportan las cargas dentro de los cuerpos conductores cuando ya eso le denominamos flujo eléctrico porque tenemos varias cargas, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros no sabemos el campo eléctrico, ¿verdad? Nos sirve para analizar las cargas dentro de una esfera que esté cargada, ¿verdad? En este caso vemos que esta esfera está cargada, tenemos una carga Q acá en el centro y está cargada con carga positiva. En este caso, una esfera es una superficie simétrica, ¿sí? Luego podemos ver un cilindro cargado infinitamente largo.
Aquellos le denominan cargado infinitamente, es que no se define cuánto puede ser su carga, ¿verdad? Dentro de este cilindro, porque son como métodos de cálculo, métodos de muestreo, ¿sí? Y también tenemos una placa infinita. En este caso, son los tres ejemplos que les dije, ¿verdad? Que son ya superficies simétricas, que son esfera, que es una esfera, un cilindro y una placa que es una superficie, ya tiene una simetría cuadrada. Entonces, acá podemos ver cómo justamente el campo eléctrico, cómo se comporta a través de la superficie. En este caso podemos ver que todos los campos eléctricos son hacia afuera. Todos los vectores del campo eléctrico son hacia afuera porque es una superficie simétrica, ¿verdad? Nosotros tenemos que es una superficie simétrica, entonces todos los valores dentro de esta superficie, los valores del vector campo eléctrico van a ser iguales. La misma cosa con esta placa infinita porque por su simetría. Pero también tenemos que tener también un dato importante, que la ley de Gauss también se pueden utilizar para distribuciones de cargas que no son uniformes, como les mencioné. En este caso, cuando se denominan que no son uniformes, es que no son superficies ya simétricas. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos una superficie simétrica, ya tenemos que la ecuación va a ser la integral de la superficie, que sería el campo eléctrico por ds, ¿verdad? Que sería por la superficie es igual a la carga neta que tenemos dentro de la superficie analizada sobre la constante del vacío, que es un valor que es 8.85 por 10 a la menos 2. Este es un valor constante, no cambia porque nosotros vamos a estar utilizando la constante del vacío, que es como la separación entre las cargas que hay, el vacío, el vacío que tenemos entre la separación de las cargas dentro de esa superficie. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. A través de esto, primero nosotros tenemos que entender, para entender bien la ley de Gauss, tenemos que comprender el flujo eléctrico, cómo se comporta el flujo eléctrico. Para ello tenemos un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Tenemos una superficie de área cerrada S, que tiene un valor de área X, ¿sí? Y es una superficie X, por así decirlo, ¿verdad? A través de ello pasan los vectores del campo eléctrico, ¿sí? Pasan los vectores del campo eléctrico y esto nosotros tenemos que, los vectores de campo eléctrico nos forman un ángulo con el vector normal. ¿A qué ustedes saben que es un vector normal cuando se coloca normal? la perpendicular sería. Sí, exactamente. Es por ejemplo que puede ser que venga en esta forma así, de hacia acá. Entonces es el ángulo que forma el vector normal cuando pasa el campo eléctrico. Es el vector normal que forma con el campo eléctrico, es el ángulo tita que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esta siguiente condición. Cuando el valor del campo eléctrico, cuando nosotros tenemos el campo eléctrico que es uniforme, nuestro flujo eléctrico es campo eléctrico por superficie por coseno de phi. En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, eso vamos a verlo en el ejercicio, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro valor de campo eléctrico es positivo y nuestro valor de S es siempre saliente. Entonces nosotros tenemos dos rectas paralelas. ¿Y ahí qué ángulo vamos a formar?
ángulo 0. ¿Sí? Y coseno de 0 es 1. 1. exactamente. Entonces ahí ya vamos a ir resolviendo nuestra integral, que va a ser mucho más sencillo. Por eso justamente les mencioné que vamos a empezar con lo que es la superficie uniforme. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Creo que no, profe. Todo está perfecto. Ok, perfecto entonces. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el siguiente caso. ¿Qué pasa si nuestro campo eléctrico no es uniforme y si el área S es una superficie curva? En caso de que ya no tenemos esta condición, ¿verdad? Y cuando nuestra E ya no es uniforme. Tenemos los dos casos. Tenemos cuando E es uniforme, campo eléctrico uniforme, superficie área cerrada, S uniforme. Luego tenemos cuando nuestro vector de campo eléctrico no es uniforme y ya tenemos un área curva. Tenemos lo siguiente. En este caso tenemos campo eléctrico no uniforme y el área ya es una superficie curva. Tenemos esta forma, ¿verdad? Que es le llaman como una forma general, ¿verdad? Más bien es una forma representativa, parece un poroto. En este caso podemos ver ya que todas las partes ya no son iguales y no son simétricas, porque acá ya tenemos una curva de un radio distinto, acá tenemos otro radio, de acá a acá mide tanto, de acá a acá ya mide tanto. Y así, ¿verdad? Entonces ya no tenemos una superficie simétrica, ya que cuando agrandamos ya puede que de un lado sea mayor, del otro lado sea menor, entre otras cosas. Entonces tenemos representado que el campo eléctrico también cruza por esta superficie no uniforme. Por lo tanto, ya tenemos un poquito más diferente, ¿sí? Ya tenemos que ya el flujo eléctrico ya es la sumatoria del campo eléctrico por la variación de superficie. En este caso se realiza el mismo análisis de vector normal con respecto al campo eléctrico, pero tomado ya de pequeñas áreas, ¿verdad? Porque en este caso, fíjense que ya es una variación, porque ya no tenemos cómo tomar un muestreo de un lado, ¿verdad? Ya, ya es variación porque yo ya no puedo más tomar esta partecita de acá y decir que esto ya representa completamente esto. A diferencia de lo que es un cuadrado, yo un cuadrado puedo tomar, si es un cuadrado de 4 por 4, yo puedo tomar una parte y decir que un lado, una cara es 4, ¿verdad? Un cubo, por ejemplo, una cara es 4 y yo puedo decir que ese ya es mi superficie porque todos los lados son iguales, ¿verdad? En este caso, él ya habla ya de variación porque no tiene lados iguales. Entonces ya es un poquito más complejo el análisis. Por lo tanto, ya tenemos que el valor de flujo eléctrico sería también la integral con respecto a la superficie del campo eléctrico por ds, ¿verdad? En este caso sería este nuestro flujo eléctrico y sería este nuestra integral. Bueno, continuando. Tenemos que nuestra ecuación, entonces, para una superficie simétrica, ya tenemos nuestra ecuación. Y en este caso ya tenemos un ejemplo particular. En los casos anteriores, nosotros ya teníamos una carga dentro de una superficie, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo que ya son varias cargas encerradas por superficie cerrada en 3 dimensiones, que ya tenemos superficie 1, superficie 2 y superficie 3, como se puede ver en la imagen. Nosotros tenemos tres cargas, ¿verdad? Dentro de esta superficie y 2 son iguales y 1 es diferente.
Entonces, nosotros de igual manera como están encerradas dentro de la superficie, nosotros podemos hacer como Q neta, ¿verdad? Que sería la carga total neta, podemos hacer la sumatoria de las cargas, ¿sí? Considerando los signos. Si yo, por ejemplo, tengo solo Q1 y Q3 y Q2 tengo afuera, entonces va a ser Q1 más Q3, ¿sí? Lo mismo si tengo viceversa, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos varias superficies, no importa la cantidad de superficies que tengamos, ¿verdad? Nosotros podemos realizar el análisis en varias superficies a través de la ley de Gauss. Por ejemplo, el próximo ejercicio, el ejercicio de demostración que tenemos, es, por ejemplo, es una superficie esférica que tiene un radio de 16 milímetros, ¿verdad? Y luego tenemos nuevamente una superficie gaussiana, que ya es una superficie imaginaria en este caso, que ya tiene un radio de 50 milímetros. En este caso ya es un radio mayor. Y sí se puede analizar. Se puede analizar porque nosotros podemos analizar a través de las fórmulas de área. En este caso nosotros tenemos tres superficies que son superficies representativas, ¿verdad? Obvio, que tienen ya distancias distintas, ¿verdad? En este caso podemos decir también, como dar el ejemplo, ¿verdad? Que como teníamos siempre los diseños de cargas de campo eléctrico, que teníamos las circunferencias como órbitas, ¿verdad? Entonces a eso también podemos aplicar, ¿verdad? Sería más bien eso, nosotros podemos tener un centro, podemos tener dentro de una superficie, podemos tener una carga, luego en las distintas órbitas tenemos otro, ¿verdad? Tenemos otras superficies de otro tamaño y podemos analizar todo junto. Eso es lo que nos ayuda la ley de Gauss con su integral, que les dije que podemos agarrar todito junto y analizar de una, ¿verdad? Entonces, a través de la sumatoria podemos tener la carga neta. Entonces, ya esto nos denomina que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total, la carga total neta dentro de una superficie dividida entre que sería E sub 0, que sería la constante de vacío, ¿sí? Porque ese ya es el vacío que hay entre las cargas, por así decirlo, el espacio de división entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso sería el enunciado en sí, ¿verdad? El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total. Acá tenemos flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie dividida entre la constante de vacío, o sea, E sub 0. Sería el enunciado de esta ecuación, ¿sí? Bueno, luego tenemos algunas ciertas características que tienen en particular la ley de Gauss, ¿sí? Tenemos como 3 a 4 características más o menos de la ley de Gauss, ¿sí? Tenemos la primera característica, ¿sí? Que son todas las características principales que le estuve mencionando, algunos ya le estuve mencionando, que es la primera característica, las superficies que encierran a la carga neta y son atravesadas por las líneas de campo eléctrico, se les llama superficies gaussianas, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Esta sería la superficie gaussiana, ¿sí? Que ya es la superficie que ya está encerrando a todas estas cargas. En nuestro caso, por ejemplo, sería, no sé, dentro de un conductor, por ejemplo, sería la parte, para dar un ejemplo hipotético, ¿verdad? Simulemos que tenemos un cable y tenemos las cargas, entonces nuestra superficie va a ser el diámetro del cable, nuestra superficie, ¿verdad? Esa sería
nuestra superficie gaussiana si ponemos a analizar dentro de un conductor así, de un cable de diámetro X, ¿verdad? Por lo tanto, la superficie gaussiana es una superficie imaginaria, no tiene que coincidir necesariamente con la distribución de carga. ¿A qué quiere decir eso? Que no necesariamente mi superficie gaussiana tiene que coincidir otra vez con esta imagen punteada. Puede estar dentro de la superficie o puede estar fuera de la superficie. ¿Sí? Acá hay una imagen que representa mejor, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos nuestra superficie de área X, ¿verdad? Que es nuestra superficie cerrada con las cargas, ¿verdad? En este caso nosotros vemos que la superficie gaussiana no está coincidente como esta, ¿verdad? En este caso está coincidente con nuestra superficie. También puede estar dentro otra vez. Entonces se pueden presentar los casos. Si ustedes ven que una superficie gaussiana no está coincidente, no pasa nada porque sí es una probabilidad. Si está dentro de tu superficie otra vez, no pasa nada, está dentro de la probabilidad. Entonces sí es válido, ¿verdad? No sé, pero no, lo que tienen que tener bien en claro que no siempre la superficie gaussiana va a ser igual a tu superficie de área X. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, entonces, una consulta. Sí, En, este contenido se encuentra en la plataforma. sí, está en la plataforma ya. Yo ya enseño. Perfecto. Gracias, profe. Dale, todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Va a estar luego el video, o sea, el video de la reunión de hoy va a estar luego en la plataforma, así que de repente si no llegaron a escuchar algo, o se les pasó algo en alguna parte, van a poder reproducir por ahí, ¿no? Sin problema. Bueno, entonces continuamos. Esa es la primera característica, ya está bien claro que no siempre la superficie gaussiana va a ser coincidente a tu superficie analizada, ¿sí? Luego tenemos la segunda característica, que es la ley de Gauss es útil cuando se demuestra que por simetría el valor de campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana. Es lo que le expliqué al inicio, ¿verdad? Que nosotros sabemos que las superficies simétricas son, por ejemplo, las circunferencias, los cuadrados, entre otras cosas, ¿verdad? En este caso tenemos dos propuestas, ¿verdad? Que sería una esférica, que vemos ahí que donde yo como el ejemplo de la temperatura, ¿verdad? Si yo pongo acá mi medición de campo eléctrico acá, me da igual, acá me da igual, acá me da igual, acá me da igual, ¿verdad? Entonces, en este punto, en este caso, por ejemplo, en esta superficie gaussiana simétrica, todos los campos eléctricos, el valor del campo eléctrico es igual en todos los puntos de la superficie gaussiana. En este caso, vemos que tenemos una placa infinita, como denominan, ¿verdad? Denomina también el libro. Pero en este caso vemos que ya tenemos empotrada una superficie cilíndrica, ¿sí? Y a través de esa superficie cilíndrica, él ya analiza lo que sería una cara de la superficie cilíndrica, que podemos ver que es una circunferencia. Y en este caso, ella representa que los campos eléctricos son salientes, todo el vector de campo eléctrico es saliente, y en este caso también se cumple con esto, que es constante sobre toda la superficie gaussiana.
Sobre toda esta superficie es constante el valor, ¿sí? Ahora bien, cuando es tangente, ahí sí ya es cero. Cuando ya tenemos por acá, porque no tenemos ningún ángulo que forme. Luego tenemos que la siguiente característica dice que el vector normal ds siempre apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana, que es también lo que le estaba mencionando recién, ¿verdad? Tenemos en este caso, tenemos dos propuestas, ¿verdad? Tenemos lo que sería una carga positiva y una carga negativa. Tenemos en la carga positiva, tenemos un vector de campo eléctrico. ¿Qué pasaba con nuestro campo eléctrico cuando era positivo? Era saliente, ¿verdad? Y cuando teníamos un campo eléctrico, teníamos una carga negativa, nuestro vector de campo eléctrico era entrante, ¿verdad? Porque uno era de repulsión y el otro era de atracción. En este caso, cuando nosotros tenemos el vector de S, apunta nuevamente hacia arriba, hacia afuera, tanto como siendo una carga positiva y una carga negativa. Nuestro vector de S no varía con respecto al signo de la carga. Lo que varía es nuestro campo eléctrico, ¿sí? Entonces tenemos que E por ds va a ser positivo E de S. Y E por ds es igual a negativo E de S cuando tenemos una carga negativa, porque nuestro vector de campo eléctrico es entrante. Entonces tenemos las dos propuestas que vamos a utilizar en nuestra ecuación. Cuando nosotros tenemos una carga positiva, en este caso, nosotros teníamos nuestra fórmula que era de flujo eléctrico E por ds por coseno de phi, y este es el que le dije. Tenemos dos rectas paralelas y que forman juntas un ángulo de 0 grados y tenemos un coseno de 0 que vale 1. Y eso vamos a estar demostrando en un ejercicio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir con el ejercicio de ejemplo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Tenemos un ejercicio que es de ejemplo. Tenemos un ejercicio de ejemplo que nos dice un conductor esférico aislado de 0,16 metros de radio tiene una distribución de carga uniforme en todo su volumen y produce un campo eléctrico de 1150 newton sobre coulomb, apenas fuera de su superficie, que es nuestra superficie gaussiana. Calcular A. La carga del conductor. B. El campo eléctrico a una distancia de 0,5 metros del suelo, que sería en este caso del suelo le denominan al centro, ¿sí? Para entender. Y ahora voy no sé si este ejercicio, aunque van a tenerlo esto, ¿verdad? Pero la parte de la resolución de ejercicios, no sé si cuando esté resolviendo, si quieren ir acompañando, si quieren copiar o le van a quitar alguna foto. ¿Está bien? Porque este es el ejercicio de ejemplo. Tengo que pasar ya a otra pizarra, entonces voy a finalizar este. Hola. Hola, ya estoy proyectando un ratito. Bueno, profe, gracias.
¿Se ve ahí o se ve muy pequeño? Se ve bien, profe. ¿Sí? Ahí ven bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno. A ver. Voy a poner un poquito más grueso acá. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que tenemos un conductor esférico aislado de 0.16 metros de radio. Nosotros acá podemos ver que tenemos los 0.16 metros de radio, ¿verdad? Acá, en esta parte. Tiene una distribución de carga uniforme en todo su volumen, que tenemos esto, se denomina el volumen, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, toda esta parte es el volumen, ¿sí? Y produce un campo eléctrico de 1150 newtons sobre Coulomb apenas fuera de su superficie. Eso quiere decir que tenemos acá, ¿sí? Apenas fuera de su superficie. Tenemos que calcular la carga que tenemos dentro del conductor y el campo eléctrico a una distancia de 0.5 metros del suelo, ¿sí? Que es esto, le denominan suelo en el libro. Esto sería, que sería para nosotros como el centro, ¿verdad? El centro de la circunferencia. Nosotros podemos ver que en esta parte, esta medida es igual a esta medida de acá, ¿sí? En la circunferencia, o sea, en la superficie esférica, perdón. Bueno, vamos a cambiar acá un ratito. Vamos a borrar esta parte. Ok. Bueno, primero tenemos entonces que queremos saber nuestra carga del conductor. Entonces nosotros primero vamos a hallar el valor de la carga, ¿verdad? Entonces, podemos empezar. Y creo que va a ser más fácil. Ok, bueno. Tenemos nuestro valor de campo, entonces nosotros vamos a quitar nuestros datos, ¿sí? Nuestro primer dato es que tenemos el valor de campo eléctrico, disculpen la letra, no sé, pero creo que se va a entender. El valor de campo eléctrico tenemos que él es 1150 newtons sobre Coulomb. El valor de campo eléctrico en cualquiera de estos puntos de la superficie gaussiana, ¿sí? Luego tenemos nuestro dato que nuestro radio es de 0.16 metros, ¿sí? En el primer enunciado. Primero nos pide hallar la carga Q, que sería la carga neta del conductor. Y el segundo nos dice que tenemos que hallar el campo eléctrico cuando ya estamos a una distancia de 0.5, ¿sí? El primero sería en esta superficie que podemos ver en la superficie azul de 0.16 metros y el segundo sería de 0.5 metros ya. Entonces sería campo eléctrico a 0.5 metros. Ok, bueno. Primeramente, nosotros tenemos que nuestra ecuación, sabemos ya que esto es una superficie simétrica, entonces podemos hallar de una manera muy sencilla. Tenemos que en una superficie uniforme,
que en todos los puntos, el valor de E es igual. En caso de que sea la misma área. En este caso vamos a demostrar que dependiendo del área también el campo eléctrico cambia. Pero en caso de que sea una superficie uniforme de la misma área, ¿sí? No confundir que porque yo tengo acá me sale 1150, acá también va a ser 1150, ¿sí? Entonces, tenemos que se está viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, se está viendo, profe. Ok. Bueno, primeramente transcribimos nuestra ecuación, ¿verdad? Nuestra fórmula nos dice la integral de E, integral de superficie E por ds, vector, es igual a cuneta sobre E sub 0, ¿sí? En donde E sub 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Ok, bueno. Entonces, nosotros tenemos que también, como tenemos una superficie simétrica, podemos tener que el valor de flujo eléctrico era E por ds por coseno de phi, coseno de tita. Ok, ya tenemos nuestras ecuaciones y ya podemos empezar a trabajar. Bajamos así mismo. Tenemos la integral de la superficie E por ds, que es igual a cuneta sobre EO. Esto es igual, ¿sí? Podemos reemplazar el valor de campo eléctrico y vemos flujo eléctrico. Analizamos como flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, podemos hacer que esto es la integral de E de S por coseno de phi, ¿sí? Esto, como ya sabemos que es coseno de 0 por el ángulo que forma, esto vale 1, ¿verdad? Entonces, tenemos que esto va a pasar a ser la integral de E de S, ¿sí? Y nosotros ya tenemos el valor de E, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya conocemos el valor que pasa la integral, sale afuera, ¿verdad? La constante sale afuera, sí. Sí. Entonces tenemos el valor de E y analizamos ya de S por separado. Esto ya queda como cuneta sobre E0, ¿sí? Bueno, podemos analizar por separado que la integral de ds es igual al área de una esfera. ¿Y cuál es el área de una esfera? Es 4, o sea, el área de una circunferencia, mejor dicho. Pi por radio al cuadrado. O pi sobre 4 diámetro a la... Ahí me olvidé. ¿No? En este caso, vamos a usar 4pi por radio cuadrado, que es lo mismo también. Por radio cuadrado, ¿sí? Hasta ahí se entiende, se entiende. Lo primero que hicimos
fue reemplazar, analizamos como flujo eléctrico. En esta parte lo primero que hicimos fue reemplazar, ¿verdad? Tenemos nuestro valor y analizamos como flujo eléctrico porque tenemos una superficie simétrica. Tenemos el valor de E, entonces esto sale afuera de la integral y ya analizamos ds por separado, ¿verdad? Y ds podemos descomponer en 4pi por radio cuadrado, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos, ya como esto es un valor ya también constante, ya podemos quitar afuera y así descomponemos la integral porque nosotros ya tenemos ya el valor de radio que era 0.16 metros, ¿verdad? Y ya tenemos 4pi, entonces ya son valores constantes y ya podemos quitar afuera. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Campo eléctrico por 4pi por radio cuadrado es igual a Q neta sobre la constante del vacío. Y en esto se queda nuestra fórmula. Y de esa a partir de ahí ya es más sencillo. Porque nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos el valor de campo eléctrico 4pi y tenemos valor de radio. Este es una constante, entonces nosotros solo queremos despejar este para hallar la A, ¿verdad? Que sería la carga del conductor, porque la carga va a ser la misma en diferentes radios. Entonces resolvemos, ¿verdad? Podemos despejar esto y dejamos que Q neta es igual a E por 4pi por radio cuadrado por constante del vacío. ¿Sí? Entonces tenemos que el valor de Q podemos reemplazar, ¿verdad? E valía 1150, ¿verdad? Por 4pi por radio al cuadrado, que es 0.16 al cuadrado por E sub 0, que era un valor constante, 8.85 por 10 a la menos 12. Y resolvemos, ¿verdad? ¿Cuánto sale este valor? Si alguien me puede ayudar. Profe, este me sale en 3.27 por 10 a la menos 9. 9. En 3.27 por 10 a la menos 9. Perfecto. 3.27 por 10 a la menos 9. Valor de carga es Coulomb, ¿verdad? Entonces, ya nuestro primer resultado ya Ahí, tenemos. profe, ahí en el resultado tiene que salir 3,35. 3,36 redondando, profe. ¿Por qué? Ahí así sale en mi calculadora, profe. 3,36. Hiciste más seguramente. Mal tu calculadora. ¿A todos les sale ese resultado? Sí, profe. 3,27 hermano. A mí me sale 3,27 también. No sé si a ustedes también. Sí, profe. Sí, profe. Disculpa, profe, estaba en degree, profe. Sí, está bien, profe. 3,27. ¿Quién votado, Manuel, será? ¿Vota Esteban? ¿Qué? Tranquilo, no es la violencia. Disculpa, No profe. es la violencia. Bueno, perfecto. Bueno, ya tenemos el valor de nuestra carga Q, que es 3,27 por 10 a la menos 9 Coulomb, ¿sí? Ese es el valor de nuestra carga que tenemos acá.
en este. Entonces acá tenemos un valor de carga positiva que es 3,27. El segundo nos dice el campo eléctrico a una distancia de 0,5 metros del suelo. Y ahí ya es sencillo, porque nosotros queremos saber solo esto, el valor. Ya tenemos la carga, tenemos radio y tenemos constante. ¿Qué hacemos? Despejamos n otra vez, porque el valor de la carga es el mismo. Nosotros tenemos solo una carga y ese valor de carga es lo que hallamos. Y esa carga es lo que es constante dentro de ese conductor. Está bien, el valor de carga no cambia en este caso. Entonces, B para 0,5 metros. Entonces, nosotros este mismo podemos copiar acá. Vamos a copiar acá. Conecta es igual a... Vamos a poner E acá. E por 4pi por radio cuadrado por constante C. Nosotros queremos E, ¿verdad? Entonces E es igual a Qn. Uy, voy a borrar, se ve un poquito feo. Oye, esta pizarrita ahí. Ahí. Entonces nosotros despejamos, ¿verdad? Queremos E, entonces todo tenemos esto, podemos pasar todo este miembro dividiendo, ¿verdad? Entonces tenemos Qn sobre 4pi por radio cuadrado por constante de vacío. ¿Cuánto era el valor de nuestra carga? 3,27 por 10 a la menos 9 sobre 4pi por radio, que es nuestra distancia nueva, 0,5 al cuadrado por 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto es nuestro valor de campo eléctrico nuevo? 117,6. Ok. Por 10 a la menos 9 sobre 4pi. $117,61 le sale. Sí, profe. Y esto se mide Sí, en profesora. Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño análisis. Ya tenemos dos valores de carga. Entonces, acá más o menos voy a hacer. Si yo tengo mi distancia, ahora mi radio, vale 0,16 metros, tengo un campo eléctrico 1150. En el segundo caso, yo tengo un radio de 0,5 metros. ¿Y cuánto era mi valor de campo eléctrico? Era 117,61 newton sobre Coulomb. Ok. ¿Qué podemos ver acá? Cuánto nuestro radio es, ¿qué ven ustedes acá la comparación? Que ustedes pueden analizar o deducir de ahí. Con los menores el radio hay menor carga. No es menor carga, es menor campo eléctrico, la carga es igual. Ah, ya, entendí, profe. Pero nosotros acá en este caso, por ejemplo, nuestro campo eléctrico es mayor y su distancia es menor. 0,16 es menor que 0,5, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un mayor radio,
¿Se acuerdan saben cuál es el ejemplo práctico de ese? Cuando les dije que ¿qué era el campo eléctrico? Es la zona de influencia de la carga, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando yo les decía, hay una taza a mi lado, una taza de café caliente a mi lado? Si yo estoy cerca, ¿qué pasa? Yo puedo medir la temperatura real de ese café. Si yo me voy alejando, ya no voy a tener la medida real, ya no voy a tener la temperatura real, va a ir bajando su temperatura. Lo mismo pasa. Ven como yo tengo un radio menor y mi carga, mi campo eléctrico es 1150. Su zona de influencia, su valor es mayor. Y cuando yo me voy alejando cuando yo me voy alejando, mi campo eléctrico es menor. ¿Se entiende? Oye, sí, sí se entiende per- perfecto, profe. Es porque es su zona de influencia, él ya va variando a medida que va el área que él va agarrando, su zona de influencia, él ya va variando. ¿Ven cuando aumenta ya su zona de influencia? Su valor de campo eléctrico ya varía, ya disminuye. ¿Sí? Entonces, eso sería el análisis de la ley de Gauss, cómo se comporta esa carga dentro de un conductor cerrado. Esto es en el caso de una superficie uniforme y simétrica, ¿sí? Yo puedo, si es que les parece bien, aunque un poco feo mi letra, les puedo alzar a ustedes ahí en la plataforma. Igual, Sí, profe. profe, está súper bien. Sí. Profe, ¿y el video mismo no se podría publicar en la Sí, el plataforma? video yo voy a alzar también y este tipo como una página, como un PDF también les voy a pasar como un que nosotros vimos, porque este fue nuestra pizarra de hoy. Por favor, profe. Bueno, entonces este es lo que sería el ejercicio de demostración, ¿verdad? Del día de hoy. Ahora bien, yo les voy a alzar luego ese ejercicio, entonces no se preocupen por eso. Ahora bien, tenemos a ver. Esta es la actividad del día de hoy que tienen que entregar hoy antes de las 10, ¿sí? Entonces, en este formato nomás ustedes pueden colocar ya acá abajo, ¿sí? No hace falta que hagan en otro o si es que quieren Profe, hacer. no se ve nada, no sé si soy yo nomás, pero se oscureció todo tu pantalla. Sí, profe, Sí, no se todo ve en negro. nada. Voy a ver un ratito. Ahí se ve. Ahora sí, profe. Ahora sí yo veo. ¿Sí? Bueno, esta es la actividad del día de hoy que tienen que entregar que tienen tiempo hasta las 22 horas y alzan en la plataforma. Entonces, en este formato pueden conceptualizar, pueden colocar uno debajo de otro como les parezca o si quieren hacer un desarrollo ya dependen de ustedes y se entregan en la plataforma. Entonces, todos los contenidos desarrollados que serían conceptualizar flujo eléctrico, explicar la ley de Gauss y su aplicación de la ley de Gauss. Todo sobre eso nosotros hablamos recién. Y aplicamos la siguiente bibliografía, que es el libro que ustedes tienen, que sería Física Universitaria de Cyril Szymanski. Entonces, dentro de ese libro buscan la información, leen y conceptualizan y colocan acá. El flujo eléctrico se representa por tal, 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 tiene la siguiente ecuación, tal, tal, que demuestra tal, tal. ¿Está bien?
No tiene, si quieren resumir, no tiene, no hay un límite de páginas, pero sí conceptualizar significa agarrar lo más importante y lo que uno entendió y poner como un concepto, ¿sí? Lo que ustedes entendieron sobre flujo eléctrico, cómo pueden explicar la ley de Gauss y sus aplicaciones, ¿verdad? Porque nosotros ya hablamos sobre flujo eléctrico recién, explicamos la ley de Gauss recién y las aplicaciones de la ley de Gauss, que es en el principal que vimos que es dentro de un conductor eléctrico, dentro de un conductor, cómo se comporta un flujo. Entonces sería eso, ¿verdad? Pero aplicando la bibliografía del libro que tienen ustedes. ¿Está bien? Sí, Profe, ese perfecto. libro está en la plataforma. Les puedo alzar, pero tengo entendido que ya la clase antepasada ya se había pasado en el grupo de ustedes. Pero les puedo alzar igual. Sería lo ideal, profe. Bueno, les voy a alzar. Perfecto, profe. ¿Dudas o consultas? Creo que no. De mi parte no, profe, y esperamos el documento para poder modificar y subir de vuelta a El la plataforma. documento ya está en la plataforma. Vaya, El ok, documento ya está. Todo ya está. gracias. Tienen tiempo hasta las 22 y no se olviden de marcar su asistencia, por favor. ¿Está bien? Sí. Dale.